Frente a Frente presenta el tema del día. Batallas contra todo lo que consideran oposición. ¿Es Congreso o parodia? Es una de las tantas preguntas del informe del Congreso que elegimos al Congreso que tenemos. 6 meses que para el CNA están más cargados de espectáculos de carpa que de productiva actividad legislativa. 6 meses de sesiones circenses, de mero y burdo entretenimiento legislativo, de hacer malabares con las leyes hasta convertir la democracia en un arlequín. Son 20 diputados que quedan evidenciados por su nulo aporte legislativo. Entre los más conocidos figuran Ramón Barrios y Xiomara Zelaya, mejor conocida como la Pichua en Libre, Pedro Chávez Madison, Mario Pérez y María Antonieta Mejía por los nacionalistas, así como Ernesto Lezama y Víctor Savillón en el Partido Liberal. Todavía se encuentran en deuda con la población hondureña, ya que en 6 meses no lograron presentar ni un tan solo proyecto. Son 20 congresistas que han desatendido, han ignorado esas promesas que le hicieron a sus electores en noviembre del año pasado. Para el CNA son 6 meses donde la austeridad prometida terminó convirtiéndose en bonanza, pues hasta ahora los más de 400 millones de lempiras ejecutados del presupuesto parlamentario se ha ido en pago de salarios y viáticos de los congresistas. El Congreso todavía no le ha presentado a la ciudadanía los reportes o los informes y resultados de esas reuniones de trabajo, o mucho menos las liquidaciones. Y hasta el momento la única justificación que hemos podido observar es que esto fue una herencia del Congreso anterior. Ser reprobados por el pueblo en tan poco tiempo debe preocupar, advierte Castellanos, que lo llama a revertir esa desaprobación si es que quieren volverse a reelegir. Mientras este diputado asume las críticas y pide a sus compañeros aceptarlas porque es un informe que revela las inquietudes del pueblo. Quiero decirle a mis compañeros congresistas que tenemos que aceptar la crítica, tenemos que ver qué estamos haciendo. Yo no estoy representando aquí a la directiva del Congreso, vengo en condición personal, porque el que nada debe, nada teme. Este expresidente del COEP espera que los congresistas en los próximos meses se presenten de otra manera ante la población para garantizar la democracia y rendición de cuentas. También la rendición de cuentas sea un estilo de conducta de todos los ciudadanos que hacen ejercicio público y que buscan que se les dé el respaldo por parte de los ciudadanos cuando están en la consulta popular de las votaciones. El CNA presentará un informe semestral sobre gestión legislativa, por lo cual su directora ejecutiva, Gabriela Castellanos, pide a la élite política comprender que las veedurías ciudadanas no son golpes de Estado, sino golpes a los corruptos. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Frente a Frente presentó el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente. Gracias por compartir con nosotros un nuevo programa, una nueva emisión de Frente a Frente. Saludo ya a mis invitados que están en el set del programa, el diputado Ramón Barrios y la diputada Lizzy Cano. Ya ellos están aquí, ambos en este extremo del set, y están por llegar el coordinador del Observatorio de Política Anticorrupción del CNA, César Espinal, lo mismo que Nelson Castañeda, que es el coordinador técnico del Consejo Nacional Anticorrupción, estarán aquí ubicados, y aquí estará la diputada Suyapa Figueroa. O sea, 3 diputados, 2 mujeres, Suyapa Figueroa y Lizzy Cano, y un diputado, Ramón Barrios. Y por el CNA, el coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción y el coordinador técnico del Consejo Nacional Anticorrupción. Ya están llegando todos, nos vamos a ubicar. No les sorprende mi vestimenta, ¿verdad, amigos? Para nada. De ninguna manera. ¿Qué se imaginan? ¿Qué asocian? Es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Pues yo debo admitirles que en la vestimenta soy un poco informal, aunque me digan que violente principios universales de presentación en televisión. Pero hoy es viernes, así es.
fui a mi pequeño ropero porque mi ropero es pequeño, ya no me queda la mayor parte de mi ropa. Y la verdad que lo que me atrajo hoy y me sentí animado y adaptado a mi estado de ánimo fue esta camisa. Y dije yo, ¿y por qué no? ¿A quién afecto con una camisa así playera? Está de acuerdo con mi estado de ánimo, y mi estado de ánimo este viernes es de tranquilidad, es de alegría, es de satisfacción. ¿Y por qué no darle satisfacción a esos sentimientos que afloran? ¿Le ha pasado a usted eso alguna vez? No, mire, y es importante, a usted y el programa lo ven muchos hondureños a esta hora. Y cuando uno sale, porque a mí me ha pasado, que a veces usted me manda preocupado de estos programas, pero a las 9 de la mañana, con este estado de ánimo, uno se va con otro estado de ánimo y va a enfrentar el fin de semana con esperanza, con alegría. Eso es importante. Qué bien la adoró. Pero ¿le ha ocurrido a usted que sale bastante en televisión, que tiene programas? ¿Le ha pasado que llega ahí a su ropero, su roperito, y no encuentra qué ponerse? ¿Y esta vez con qué salgo? Sí. Y no es asunto de vanidad. Es que uno en el fondo sabe que debe tener una presentación adecuada porque está frente a una cámara y hay mucha gente viéndolo. Pero yo cada mañana cuando vengo así le pido disculpas a la gente que no le parece mi forma de vestir y le digo, ayúdenme y permítanme en función de mi estado de ánimo vestirme. Yo mismo me hice una autocrítica. Está bien esa camisa para hoy viernes, Renato. Palmeras, mira como que vas para la playa y no para Televicentro a trabajar. Pero llegué a la conclusión de que lo que importa es mi estado emocional, mi salud mental. Y si hay alguna camisita, alguna ropita que se adapte a ese estado de ánimo en determinado día como hoy, me la pongo. Y pido disculpas por si a alguna gente no le agrada. Pero yo me siento bien así. Es importante, Renato, sentirse bien uno y proyectar esa satisfacción, pues. Es más, puede hacer que el programa lo mire muchísima más gente aún. Porque mire qué presentación, impecable, ¿eh? Impecable. Oh, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Déjenme presentarlos. Ya les decía que estarían aquí Nelson Castañeda, que es el coordinador técnico del Consejo Nacional Anticorrupción. Bienvenido, Nelson, es un placer tenerlo. Buenos días, gracias Renato y gracias, mucho gusto. Y César Espinal, que es el coordinador del Observatorio de Política Criminal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, mucho gusto. Salve, placer. Ya estamos todos. Solo falta Suyapa Figueroa. Es que Suyapa viene desde Valle de Ángeles, y yo lo entiendo. Algunas veces se encuentra ahí con congestionamientos y son aproximadamente 25, 30 kilómetros y sufre esas tardanzas, pero no son premeditadas, sino por el lugar donde vive. Complicada esa calle, Renato. Sí. Yo vivo en Santa Lucía igualmente. No, y además, ya viniendo desde Valle de Ángeles, uno tiene promedio de velocidad, deben ser 40, 50 kilómetros. Hay mucha curva, sí. Pues yo diría que le demos una esperita a Suyapa Figueroa, una esperita de 2, 3 minutos nomás, que es el tiempo que nos dura la pausa comercial, y ya luego viene el debate. Ya escucharon ustedes la nota que presentamos hace algunos minutos y que redactó la periodista Gabriela Lobo sobre la información, sobre la auditoría que en relación al Congreso socializó ayer el Consejo Nacional Anticorrupción, donde no salen bien los diputados según este trabajo investigativo y evaluativo del CNA. Pero primero la pausa, ya enseguida el debate, un debate con el ánimo de construir. Aquí no se trata de que dos instituciones, una con fines específicamente de contribuir al combate de la corrupción y otra creada por el Estado de Honduras en función del sistema de gobierno nuestro, creada para hacer, para modificar y para derogar leyes, entren en confrontación. ¿Confrontación al final para qué? Si hay disensos son para rectificar y eficientar la labor. Ese es el espíritu que debe primar. De repente habrán algunos momentos donde los disensos se intensificarán, pero en el fondo y hablando en términos democráticos, ni el moderador quiere poner a dos instituciones a enfrentarse de manera improductiva e innecesaria
sino a llegar a conclusiones en función de mejorar si es que las cosas no se están haciendo adecuada y correctamente. Ya está la doctora Figueroa, así que en 2-3 minutos ya con ella aquí, el programa comienza en cuanto al debate. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Defensa de Joe advierte acciones legales si la OABI no justifica subasta de caballo. Ya ustedes informaron ayer que quieren poner a subasta los caballos del expresidente Juan Orlando Hernández, pues ayer reclamaron los defensores del expresidente. Niegan ingreso a Roatán a estadounidense por ser ex convicto por abuso de menores. Ayer el DINAF habló de al menos 15 violaciones especiales en ese centro Puerta Abierta. Y además que producto de esas relaciones nació un niño que se ha perdido y se le está buscando por parte del Ministerio Público. Imagínense ustedes, en pleno centro de Tocoa, los niños eran ultrajados, violados. Otro titular, diputado de Libre, asegura que Narrala podría estar conspirando contra el gobierno. ¿Quién dice esto? Estas son las notas que yo digo. Voy a entrar para ver quién es el que dice eso. Vamos a ver quién es el que dice eso, pero tiene que ser en la entrada al menos. El diputado del Partido Libertad y Refundación, Sergio Castellanos, manifestó este jueves que el designado presidencial Salvador Narrala podría estar conspirando contra el gobierno de Xiomara Castro. En las últimas horas, el periodista y exdiputado de Libre, Ronnie Martínez, compartió una fotografía en la que aparece Narrala en Puerto Rico, reunido con otras personas, entre ellas Ángel Martínez, detective privado del expresidente Juan Orlando Hernández, detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Muéstrame la fotografía, por favor. No, y la fotografía que dice el texto que publicó Ronnie Martínez, esta es. Y este se supone que es el detective, el de barba. Bueno. Pero ahí hay dos fotografías. Ahí hay dos fotografías, tres fotografías. Veo a Narrala como un ortodoxo, judío ortodoxo, no sé quién es. Luego lo veo en la del centro. No conozco a ese detective, pero se supone que es el de barba. Pues en todo caso dicen que Narrala está conspirando contra el gobierno. ¿Y quién lo dice? El diputado Sergio Castellanos. Abajo de esa fotografía hay más texto. Si usted quiere enterarse de ese texto adicional, pues lo invito a entrar a tunota.com, que tiene otros titulares a los que usted puede tener acceso, pues entrando a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Ya está aquí la doctora Suyapa Figueroa, la diputada Suyapa Figueroa, a quien saludo, bienvenida. Diputada, mucho gusto, buenos días, es un placer tenerla. Y comencemos ya con, ¿cómo le llaman ustedes a este informe que presentaron ayer? Del Congreso que votamos al Congreso que tenemos. Del Congreso que votamos al Congreso que tenemos. ¿Qué Congreso tenemos? Comienzo ya con las gráficas respectivas del coordinador técnico del Consejo Anticorrupción, Nelson Castañeda. Bueno, muy buenos días, diputado Barrios, diputada Cano, Suyapa Figueroa, un gusto saludarles. Bueno, nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción, ya en mayo, en las puertas del Congreso, anunciamos la instauración del mecanismo de incidencia ciudadana, un mecanismo que buscamos que sirva como herramienta, primeramente, para los diputados y diputadas, para que conozcan
cuál es la percepción que tenemos como ciudadanía de las acciones que se están ejecutando dentro del Congreso Nacional. Y como primer producto, ¿verdad?, del día de ayer el Consejo Nacional Anticorrupción saca y publica el informe denominado el Congreso que hoy votamos, el Congreso que tenemos, el cual incluye diversos puntos importantes dentro del mismo, dentro de su estructura, donde lo que estamos generando es que sirva como una herramienta o insumo con recomendaciones y conclusiones para que este Congreso, que lleva apenas su primer semestre, pueda adoptar todas estas medidas y pueda cambiar la ruta de donde va esta función legislativa actualmente. Muy bien, comencemos. Comencemos a socializar al público toda la información que ustedes tienen de esta investigación, del Congreso que votamos al Congreso que tenemos. Lo hacemos con César Espinal, que es el coordinador del Observatorio de Política Criminal del CNA. Bueno, como lo comentaba mi compañero, el día de ayer nosotros compartimos con la ciudadanía, con los representantes del Congreso Nacional, muy importante recalcar esto porque esto es un insumo, es una línea, es una ruta para fortalecer la institucionalidad. Vemos ahorita en pantalla esta gráfica que nos muestra la conformación en cuanto a los cargos que ostentan los diferentes diputados en la Junta Directiva. Es muy importante entender que se siguen replicando algunos de los fenómenos que veníamos ya comentando y que habían sido objeto de discusión en los congresos anteriores, y es, por ejemplo, la concentración de los cargos en la Junta en el partido oficialista. Aquí tenemos más del 50%, los cuales recaen en el Partido Libertad y Refundación. Es muy importante entender que esto genera pues, un juego de poder a lo interno del Congreso Nacional y que lo mismo muchas veces luego deriva en lo que son la toma de decisiones en el momento de las sesiones, el momento de ceder la palabra, que ha sido una crítica que han manifestado algunos de los diputados y diputadas. Ahora, eso es histórico, el partido que gana la mayoría, aunque no tiene la mayoría libre, pero tiene más diputados que el resto, tratan de controlar en la Junta Directiva. Eso es histórico, yo lo recuerdo desde el retorno a la democracia. Definitivamente, y es que lo que marcamos es un fenómeno que se ha venido dando y que son situaciones que se deberían ir superando. El Congreso debería evolucionar a una representación un poco más pluralista. Y en efecto, tenemos hoy 6 partidos, 6 fuerzas políticas dentro del Congreso, unas más fuertes que otras. Entendemos que de los 128 curules que tiene el Congreso, más del 70 se concentra en 2 partidos. Entonces aquí es donde nosotros observamos que luego se generan ese tipo de manifestaciones donde dicen no me ceden la palabra, no puedo presentar proyectos, y claro, se da por este tipo de situaciones que hoy vemos en pantalla. Bueno, si le podemos dar un poco de celeridad a la gráfica, gracias. Y el mismo efecto viene a generarse en otro tipo de los organismos que son, bueno, de los órganos internos del Congreso, como son las comisiones. Luego también se habla de la participación de diputados en múltiples comisiones, pero es que este es el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo los diputados? ¿Por qué no integran las comisiones otros diputados? ¿Acaso es por el mismo efecto de la concentración del poder partidista, o acaso es debido a que los demás diputados quizás no tienen capacidad entonces para poder integrar las comisiones? Es muy importante tener en cuenta ese tipo de factores para ver por qué presiden las comisiones ordinarias el Partido Libre, 26 de las 32 que tiene el Congreso Nacional actualmente. Y su aliado en el Congreso, El Salvador de Honduras, con 5, y una que la preside el Partido Liberal. El Partido Liberal. Sí, en esto sí hay desproporción. Pasemos a la siguiente gráfica. Bueno, otro punto muy importante y que destacamos ayer es en cuanto a la asignación del presupuesto que se le ha dado al Congreso Nacional. Y que paradójicamente, esto también hay que mencionar un antecedente. Este año se habló de tener un Estado en números rojos. En febrero, la titular de la Secretaría de Finanzas anunciaba el déficit financiero que existía en el Estado de Honduras, y posteriormente el Congreso Nacional hizo una reformulación, bueno, aprobó la reformulación del presupuesto general, dotándose el mayor aumento en los últimos 3 años que se le ha dado al Congreso Nacional en su presupuesto. Sorprende que a junio únicamente se ha ejecutado el 32%. Entonces aquí nosotros pues nos hacemos la pregunta, ¿cuál era la necesidad que se justifica en este aumento del Congreso Nacional? Y si nos vamos entonces a lo que podría respectar la siguiente gráfica, que es ya la ejecución de este presupuesto, nos llama poderosamente la atención que más del 77% se va para el rubro de los gastos personales, donde están incluidos los sueldos y salarios de los diputados, y también casi 80 millones de lempiras que se han gastado en el tema de viáticos y viajes durante estos 6 meses, incluido el mes de junio, que es un mes donde el Congreso está en receso. Bien entendemos que hay sesiones o reuniones que se llevan a tiempo, que se llevan en ese mes, porque así lo han manifestado.
Pero nosotros al hacer una revisión del portal de transparencia, observamos que no existe ningún reporte, no existe algo que nos dé cuenta en qué se reunieron los diputados durante este mes de junio sobre esos 12 millones que se gastaron durante ese mes, incluidos los diputados del departamento de Francisco Morazán. Bueno, pero aquí, ¿cuál es el cuestionamiento? ¿En qué deberíamos reflexionar? Porque se supone que lo que se presupuesta en el Congreso es para su funcionamiento, ¿verdad? Incluido el pago de salarios a los diputados. Puede ser que en algún momento se justifiquen los viáticos. Al contrario, lo que la gente cuestiona es que el Poder Legislativo, que ya se sabe su misión, su rol dentro del modelo del sistema de gobierno, de crear, de reformar, de derogar leyes, utilice su presupuesto para otros fines que le corresponden al Ejecutivo. Cuando, por ejemplo, se le da dinero a los diputados para que anden construyendo obras. Esa no es función del Congreso Nacional. Es decir, si lo gastan en la parte administrativa, incluidos los salarios, bueno, si para eso es que se presupuesta para ese poder del Estado. ¿Cuál sería el problema entonces con el gasto en salarios que han tenido hasta el momento? Renato, es que creo que hay que entender bien el informe que presentamos ayer, porque usualmente la gente está acostumbrada a que los informes del CNA son denuncia. Y nada que ver, el informe del día de ayer es más un informe constructivo, es una herramienta. Nosotros lo que estamos detallando en ese informe no es que estamos denunciando irregularidades en el manejo del presupuesto del Congreso Nacional. Estamos detallando que hay falta de rendición de cuentas en el mismo. O sea, se ocupa fortalecer esa línea dentro del Congreso Nacional. Hubo un aumento que no se había visto antes en el presupuesto del mismo. Y ese aumento acarrea muchos comentarios, ¿verdad?, de los distintos sectores, porque es un aumento bastante considerable. Y ante ese aumento, como lo dice usted, obviamente se va a gastar en planillas, se va a gastar en viáticos y en otros gastos. Pero lo que nosotros estamos viendo actualmente y lo que tenemos que estar conscientes es que no existe ahorita una plataforma del Congreso Nacional que esté rindiendo cuentas, donde nosotros podamos acceder y saber, por ejemplo, ese es un detalle, en junio, que estaban en un periodo de receso, ¿cómo es posible que hay gastos en junio? ¿Cómo es posible que hay viáticos? Entonces, son preguntas que nacen desde la sociedad civil y nosotros, a través del mecanismo de incidencia ciudadana, como estamos de veedores de todo lo que es la función legislativa, encontramos este tipo de insumos. Entonces, tenemos que publicarlo y el Congreso Nacional adoptar esta recomendación y ver cómo mejorar esta situación. Muy bien, vale la aclaración. Volvamos a esa última gráfica porque quiero que ustedes... No, la anterior a esa. ¿En cuánto se aumentó el presupuesto del Congreso Nacional? 200 millones. 200 millones de lempiras. 200 millones de lempiras que implica el 16.0% de incremento. Si lo comparamos con los 1.043 millones del 2019, 1.168 millones del 2020, 1.208 millones. Bueno, pero yo veo ahí incrementos anualmente en el presupuesto del Congreso antes de que llegara este Congreso que tenemos, que se instaló el 25 de enero del presente año. En el 2022, 1.248 y en la reformulación de un solo 1.448 millones, es decir, 200 millones de lempiras en incremento. Esto sí es bueno saberlo. ¿Para qué ese incremento de 200 millones de lempiras si siguen siendo los mismos 128 diputados? Y ese es parte sí del objetivo del mecanismo de incidencia ciudadana. Esta información antes no la manejábamos como sociedad, no se divulgaba. Entonces ahora nosotros, a través de esta plataforma, este tipo de información es la que vamos a estar nosotros socializando con la ciudadanía y mantener activa esa veeduría sobre el Congreso Nacional. Bueno, pues queda pendiente la respuesta del por qué se gastó en junio esos 12 millones de lempiras. Pasemos a las otras gráficas, son apenas 10 gráficas y luego vamos a escuchar el punto de vista de los diputados. A mí me parece el ejercicio correcto, lo que ustedes presentaron ayer y el que los diputados o parte de ellos acepten estar hoy en frente a frente debatiendo con el CNA, porque no solo vienen a rendir cuentas los diputados, sino que también a contrastar la información de ustedes, a validarla y decir estamos en la disposición de hacer correcciones en función de las críticas hechas. De eso se trata el asunto. Vamos a la siguiente gráfica aquí que comenta César Espinal.
Bueno, como lo decíamos, y quiero recalcar algo que mi compañero venía mencionando, es importante entender que esto no es un señalamiento, no es una denuncia, sino que es un estímulo a la rendición de cuentas por parte de los congresistas. Como lo mencionaba mi compañero, desde hace más de 30 meses el Congreso Nacional tiene inactivo su sitio web. Un sitio web que el estándar entre los congresos o las asambleas legislativas de Latinoamérica mantienen una página web donde se comparte a la ciudadanía el resumen de las votaciones, las asistencias, las actas de sesión, entre todo lo que se va discutiendo, incluso lo que discuten las comisiones, los proyectos, los dictámenes, etcétera. Entonces el Congreso Nacional desde el año 2019 tiene inactivo este sitio web y a la fecha sigue igual. Entonces, ante ello nosotros impulsamos este mecanismo para dar a conocer esta información y sobre todo para poner en tela, pues, más que todo de discusión, en qué se está gastando ese dinero o por qué se mantiene una línea de gasto, por ejemplo, de marzo a junio, en cuanto a viáticos, superior a 12 millones, casi como una asignación fija cada mes, incluyendo ese mes donde hubo un receso legislativo. Y eso es lo que nosotros mostramos el día de ayer, bajo lo que está ahorita proyectándose en pantalla, que son casi 80 millones en tema de viáticos. Sigamos con las gráficas. Igualmente esto nada más es un resumen, ¿verdad?, sobre la asignación de viáticos. Por ejemplo, en el caso de los diputados de Francisco Morazán, 1.7 millones durante el mes de junio. Y que, bueno, hasta el momento lo que hemos escuchado, eso es lo que tenemos como respuesta, como justificación de que esto prácticamente fue una herencia que dejó el Congreso anterior, que fue una reforma que se hizo a la ley orgánica del Congreso Nacional y que no ha surtido, pues, hasta el momento algún tipo de intención de reforma. Esto es en cuanto a los proyectos presentados. Hablamos de este tema, pues, de la asignación presupuestaria y de la efectividad en el pago de salarios de diputados, porque también nos gustaría validar esa producción legislativa y comentar, pues, que en el caso de lo que es la presentación de proyectos, partiendo de que el Congreso anualmente se proyecta presentar 1.520 proyectos, es decir, en teoría durante un semestre podrían ser 760, lo que reduce a un mínimo de 6 proyectos por diputado durante el periodo. Podemos observar que en esto se han presentado 475 proyectos, los cuales, de los que son presentados por diputados, que son 450, hay un significativo, o sea, bajamente significativo el margen de aprobación de los proyectos que presentan los congresistas, llegando a un 11.9% de lo que ha presentado en estos 6 meses, versus los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo, marcando una pauta que también se había observado en los congresos anteriores. En este caso, el 50% de los proyectos que vienen del Ejecutivo fueron aprobados por el Congreso Nacional. Sigamos en esa gráfica. Proyectos de ley presentados versus aprobados, según proponente. A mí me gusta que las gráficas se expliquen bien para que lo entienda toda la hondureñidad, indistintamente de su nivel educativo. La barra que indica 365, ¿qué significa? Son los que han presentado los diputados propietarios y la que indica 85 diputados suplentes, que entre ambos conforman 450 proyectos presentados. 365 aprobados, 46 solo presentados por parte de los diputados propietarios. De los diputados propietarios. Sí. Han aprobado 365 iniciativas. Sí. Al contrario. ¿Perdón? Es al contrario, 365 presentados y 46 aprobados. Sí. En un total han sido 67 proyectos que se han aprobado en estos primeros 6 meses de la actual legislatura. De 475 han aprobado 67. No, vamos a ver, miren, para que no se confunda la gente, rijámonos por la gráfica. Han sido presentados 365 proyectos de ley. Diputados propietarios. Y de esos se han aprobado solo 46. Correcto. Estamos claros. Los diputados suplentes han presentado 85 proyectos de ley y solo se han aprobado 6. El Poder Ejecutivo ha enviado 28 proyectos de ley y se le han aprobado 14. Así debemos leer esa gráfica. Entonces, ¿qué significa para ustedes eso? Estos son datos e información que la ciudadanía tiene que conocer para poder también generar su criterio, su comentario, su opinión. Pero desde nuestra perspectiva observamos un patrón que se venía, pues, dando también en los congresos anteriores, en las legislaturas anteriores, donde el Poder Legislativo atiende con prioridad la agenda del Poder Ejecutivo. Y esto llama la atención porque lo mismo ocurrió en los años 2021, 2020, 2019, donde más del 50% de los proyectos que se aprobaban en toda la legislatura provenían del Poder Ejecutivo. Entonces,
hablamos de esa producción netamente legislativa. ¿Qué hace el congresista? ¿Qué está proponiendo el congresista? Es decir, es una baja producción. Y ahora hay que reconocer que no todos los proyectos de ley son de interés para el país, ¿verdad? Son de interés para el país. Eso nos podría hacer reflexionar de la baja calidad de los proyectos, inclusive. Son insumos que se deben de valorar, ¿verdad? Por eso nosotros lo reflejamos en nuestro informe. Es de valorar esos porcentajes, ¿verdad? Tan altos de la efectividad, como dice usted. Y eso es lo que nosotros también visualizamos, la calidad de la producción, la efectividad de la misma. En función del presupuesto inclusive, ¿va? Y de ese aumento de 200 millones de lempiras. Si tenemos las últimas dos gráficas para darle paso ya a los diputados. Bueno, en este caso observamos lo que respecta al tema ya específicamente de esa producción. Es decir, y nos vamos a centrar más que todo en 20 diputados que en 6 meses no han presentado ningún proyecto. Llama la atención, ¿verdad? Porque es importante que los electores, nosotros somos ciudadanos. Aquí estamos también como CNA, pero también estamos como ciudadanos. Y nosotros votamos por ustedes, por los diputados. Y en perspectiva, uno está en ese momento de estar esperando ver cómo los diputados responden a esas necesidades. Sabemos que hacen trabajo, pero mucho de ese trabajo se espera que se refleje en un proyecto que tenga calidad y que el mismo pueda ser discutido de la manera que corresponde para ser aprobado e implementado como una política en nuestro país. Esta gráfica nos dice la producción de cada uno de los 128 diputados. 20 congresistas no presentaron ningún proyecto de ley. A esto no se les debería pagar, hombre. Ya eso yo lo digo de manera subjetiva. Pero quien no trabaja no se le debería pagar. Yo le aseguro que un trabajador en el sector privado con esos números inmediatamente lo despiden. Y vea que, por ejemplo, el Congreso Nacional tiene un plan operativo anual. Y en este plan operativo anual, el Congreso Nacional establece que en el año van a presentar 1.520 proyectos de ley. Por lo tanto, en este semestre que nosotros hacemos nuestro informe del Congreso que votamos al Congreso que tenemos, deberían de tener al menos este Congreso Nacional 760 proyectos de ley presentados. Pero actualmente en este semestre solo lograron 475. Entonces llevan un déficit de proyectos presentados de acuerdo a su mismo plan operativo anual que ellos se enmarcan o se establecen a inicios de su gestión. Entonces ya vemos una tendencia de que posiblemente al final del año estemos ante un posible incumplimiento o para cumplir esa meta anual se empiecen a presentar proyectos de baja calidad únicamente para cumplir con este plan operativo. Y todo esto es relativo, ¿verdad? Porque no es buen de diputado aquel que presenta mociones y proyectos por sobre otros, pero sin calidad. Yo recuerdo diputados aquí que en el pasado han presentado iniciativas para que el día tal se declare día de la empanada y cosas así. No por la suma de iniciativas es que se es buen diputado, sino por la calidad de las mociones o los proyectos. Y eso también lo identificamos en el informe. Hay temas de reformas, pero también el número alto en proyectos presentados es en temas de condecoraciones. Entonces, estamos viendo nosotros que hay esa falta de proporcionalidad en el trabajo y en la función legislativa. Entonces, esa es la importancia de este informe que nosotros estamos presentando. Si yo les pregunto, ¿falta calidad en las mociones, en las iniciativas de ley, en los proyectos de reforma que presentan los diputados del actual Congreso? Usted ya vio en la gráfica, o sea, el mínimo debería de ser 6. Creo que cada diputado tiene la capacidad o debería de tener la capacidad de poder presentar 6 proyectos de ley en un semestre. Pero vemos nosotros que 20 de estos diputados no han presentado ni siquiera uno. Y los 86 restantes entre 1 y 5. Entonces, lo que le digo, ya ellos mismos se trazan una meta, que eso es algo que antes no se veía o no se difundía, y eso provoca de que vamos a tener un déficit de proyectos presentados en este año. Muy bien, vamos con la última gráfica. Bueno, parte de lo que nosotros establecemos en este informe que presentamos el día de ayer es también lo que respecta al contenido de algunos de los decretos, aquellos que fueron fuertemente cuestionados o que generaron polémica por diferentes sectores de la población hondureña. Uno es
la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, donde en su artículo 4, que es al que específicamente nosotros hacemos alusión en este análisis, es la amnistía, la famosa amnistía política. Entendemos que hay situaciones que deben enmarcarse en ley para poder hacer reconstrucción de derechos. Sin embargo, lo que observamos en la aplicación en sus primeros pasos de esta amnistía fue a personas que en el pasado fueron tanto acusadas como condenadas por delitos en contra de la administración pública. Y aquí ya no estamos hablando de un tema de persecución política, estamos hablando de la comisión de actos, de hechos típicos que se contemplan en un código penal y que ocurrieron y que por algo fueron condenados. Es decir, hubo un delito, hubo una lesión a un bien jurídico protegido, pero lastimosamente esta ley permitió que esta persona pues fuera perdonada. Entonces son situaciones que nosotros tratamos de hacer trascender a efecto que la ciudadanía también pueda forjar su opinión al respecto de situaciones que apruebe el Congreso Nacional. Bueno, esta será la segunda parte de estos decretos. Nos vamos a concentrar en las primeras gráficas antes de estos decretos. Ya están aquí los diputados Lisicano, Ramón Barrios y Suyapa Figueroa para reflexionar sobre esa primera parte del trabajo hecho por el Consejo Nacional Anticorrupción. Entonces, unas 3 conclusiones en un minuto. Para ustedes, hay baja producción en el Congreso Nacional de la República. Definitivamente. Y dentro de lo que producen los diputados, no necesariamente con calidad. Y como usted lo dijo, tal vez lo vemos en esta segunda etapa de este debate, lo que más a nosotros nos interesa es la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la misma, y es ahí donde nosotros también estamos identificando debilidades. Y no es proporcional el incremento presupuestario a la producción que tienen los diputados. Es otra conclusión que uno puede fácilmente deducir de esta información. Y 20 diputados que deberían sentir vergüenza porque comenzaron el 25 de enero, ya prácticamente van a cumplir 8 meses y no han presentado un proyecto de ley. Este tipo de diputados, uno se pregunta cuál es su misión en el Congreso y cuál fue su objetivo de entrar a la arena política y ocupar una curul en el Congreso Nacional. Alguien que en casi 8 meses no presente un proyecto de ley, definitivamente debería haber una legislación que automáticamente se le quite la investidura de diputado porque es una penosa carga y vergonzosa para el presupuesto del país. Lo que tienen que decir los diputados inmediatamente después de estos consejos comerciales. Bueno, vamos a comenzar con este punto en específico, porque el diputado Ramón Barrios les reclama en este momento a los miembros del Consejo Nacional Anticorrupción haber publicado una lista de 20 diputados que no han presentado ni un proyecto. Y en esa lista figura él. Y figuran Margarita Doblado Sicafi, de diputada de Atlántida por Libre, también Yahvé Salvador Savillón Cruz, Carlos Alberto Mesa Mejía, que es del Partido Nacional, Melvin Roberto Paredes Milla del Partido Nacional, Ramón Enrique Barrios Maldonado de Libre, Yaudet Burbara Canaguati del Partido Nacional, Wilmer Enrique Cruz Paredes de Libre, Iri Janet Pineda Paz de Libre, Karen Vanessa Martínez Barahona del PAC, Juan Carlos Oliva Bricio del Partido Nacional, Ernesto Salomón Lezama Dávila del Partido Liberal, Walter Antonio Chávez Hernández del Partido Nacional, Xiomara Hortensia Celaya Castro de Libre, María Antonieta Mejía Sánchez del Partido Nacional. Los 3 que vienen son del Partido Nacional. Pedro Antonio Chávez Madison, Mario Alonso Pérez López, Marta Concepción Figueroa Torres, igual otro del Partido Nacional, Marcos Bertilio Paz Savillón, del Partido Liberal Víctor Rolando Savillón,
y Bartolo Antonio Fuentes del Partido Libre. Son los 22 que, según este informe del Consejo Anticorrupción, no han presentado ni un tan solo proyecto. Diputado Barrios. Muy buen día, Renato. Mire, primero yo quiero reconocer el trabajo que hace el Consejo Nacional Anticorrupción. Es decir, los diputados estamos obligados a la rendición de cuentas con nuestros representados y con la sociedad hondureña. Pero particularmente yo me sentí aludido ayer cuando salí un listado, ¿no? Y yo tengo aquí las pruebas. Esto nosotros, por lo menos la mayoría de diputados que yo conozco, mis amigos, tenemos los informes que mandamos a la Secretaría del Congreso Nacional. Mire, este es mi informe de todas las actividades del semestre. Más de 200 reuniones. Yo presido 4 comisiones y estoy participando en 13 comisiones en el Congreso Nacional. Y he presentado 3 proyectos. Y uno de los más importantes lo trabajamos como un mes con la abogada Maribel Espinosa. Y fue, solo para decirles, la derogación de un tema actual del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y aparezco allí, por decirle uno de los 4 que he presentado. Entonces yo lamento que me hayan sacado en ese listado, ¿verdad? No porque yo tengo las pruebas para refutarla, pero muchos de mis electores me llamaron ayer. ¿Cómo es posible que usted no ha estado trabajando? Yo presido la Comisión Nacional de Legislación y Asuntos Constitucionales. Y, por ejemplo, en el mes de junio, yo no tomé vacaciones, porque estábamos en plena discusión de la ley de la Junta Nominadora. ¿Y a qué pasamos? Aquí venimos 2 veces en el mes de junio. No tomamos vacaciones. Todos los miembros de la comisión, junto con la abogada Maribel Espinosa, estuvimos trabajando todo el mes. Nosotros no hemos tomado vacaciones. Entonces, yo no sé, hay que tener mucho cuidado, porque a veces, si yo hubiera presentado, digamos, un proyecto de ley por mes, el día de la baleada, el día de la tortilla y el día del pastelito, pues tuviera 3 iniciativas de ley y ya hubiese salido, digamos, de ese listado. Entonces, ojalá que podamos hacer, digamos, y yo lo pido por mis representados, porque me reclamaban el día de ayer, y yo, mire, aquí tengo las pruebas de todo mi trabajo. El Consejo Nacional Anticorrupción no me buscó a mí para que yo pudiera presentar lo que yo he hecho y a lo mejor contrastar la información con lo que aparecía en la oficina del portal de transparencia, que sí vamos a aceptar, y usted nos está presentando ahí la prueba, que hay una deficiencia. Pero una cuestión es la deficiencia que pueda, digamos, estar en el Congreso Nacional como órgano, a la deficiencia particular que podemos tener cada uno de los diputados, ¿verdad? Nosotros no podemos acarrear esa deficiencia como órgano y también acarrear como manera particular. Yo le he puesto que por lo menos nosotros 3 tenemos aquí los informes que mandamos a la Secretaría Nacional. En todo caso, yo solo quería hacer, Renato, si me permite, sí, claro que sí. 4 acotaciones de que se hicieron por parte de los compañeros. Y vuelvo a decir, reconozco el trabajo, estamos aquí para rendir cuentas y a nosotros no nos molesta, de manera que ustedes puedan entrar al Congreso Nacional, de verdad, nos gustaría, no tenemos nada que ocultar. En cuanto al fenómeno de la representación política, pues esto es normal en todos los congresos del mundo. Digamos, el grupo político que tiene mayoría en el Congreso, pues tiene más puestos directivos. Esto lo vemos en todos los parlamentos políticos del mundo. Igual, cómo se conforman las comisiones tiene que ver con esa mayoría paritaria que tiene la representación política que está presidiendo en el Congreso Nacional. Bueno, ya hice la aclaración de que muchas comisiones, me consta porque estuvimos trabajando en el mes de junio en el Congreso Nacional, a veces lo que la gente ve es, digamos, nuestra sesión general en el hemiciclo. Pero el trabajo de comisión, créame que le quita mucho más tiempo a uno que ese trabajo de estar presentando proyectos de ley. Y en cuanto a la amnistía política, usted decía algo importante, que donde se ha fallado es en la aplicación. Y la aplicación no es del Congreso Nacional. El Congreso Nacional hizo un decreto de ley de amnistía, pero la aplicación le toca al Poder Judicial. Y usted le decía esa palabra, porque es fundamental. Y en la aplicación del decreto de amnistía, usted ha
ha visto que ha habido tribunales y jueces que la han aplicado a algunos y que no la han aplicado a otros. Eso significa que efectivamente, y estoy de acuerdo con usted, que hay una falla en la aplicación, pero que eso no le corresponde al Congreso Nacional. La aplicación le corresponde al Poder Judicial. ¿Por qué unos jueces algunas veces la han aplicado a algunas personas y por qué algunos jueces y tribunales no la han aplicado? Y otros se han abstenido y han mandado el recurso a la Sala Constitucional. Simplemente, quisiera yo advertir de manera particular, ¿verdad?, de que sí he presentado proyectos de ley, ¿verdad?, que no he tenido cero presentación de proyectos, pero más allá de eso, yo estoy participando en varias comisiones importantes en el Congreso y ahí está el producto final. Ahora se va a elegir la Corte Suprema de Justicia y trabajamos casi 3 meses en un proyecto de ley importante con todos los compañeros de la comisión, pero también con los compañeros que lo votaron a favor, que es la ley con la que se va a elegir y va a aplicar la Junta Nominadora, que nos llevó mucho tiempo. Bueno, solo me gustaría, y de la manera más respetuosa, diputado Barrios, usted decía que es lamentable, ¿verdad?, que no lo pudimos contactar a usted antes y verificar esta información, pero no es nuestra labor estar llamando a diputado por diputado y preguntarle qué es lo que está haciendo y qué no está haciendo. Lamentable es que el Congreso Nacional no nos permita a nosotros, número 1, como sociedad civil, número 2, como CNA, que tenemos un decreto legislativo de creación donde a nosotros nos faculta como el veedor de los 3 poderes del Estado. Sí. Lo que es lamentable, bueno, en cámaras nos dicen sí, nosotros 3 permitimos que ustedes ingresen, pero cuando nosotros mandamos oficios en el mes de marzo, de manera muy respetuosa al presidente de la Junta, al presidente del Congreso, y le decíamos queremos entrar con este mecanismo, no es un mecanismo conflictivo, es un mecanismo de veeduría, donde nosotros lo que queremos es recopilar la información internamente y divulgarla a través de la plataforma y tener un Congreso transparente, que eso es lo que se nos prometió durante toda la campaña del partido. Y ahora nosotros hicimos 3 intentos, 3 oficios, visitamos el Congreso Nacional, nunca nos atendieron. Entonces, obviamente el mecanismo tenía que desarrollarse porque es una necesidad. Ya lo dijo el compañero, desde el 2019, una página web caída. Eso no es algo común. O sea, no podemos tener un Congreso Nacional sin una plataforma de rendición de cuentas. Y usted dice, sí, me fui en la lista. Pero, diputado, es que no hay información suya en el Portal Único de Transparencia del Congreso Nacional. Y le voy a decir, o sea, si usted me dice, sí, es culpa de la Secretaría o es culpa de esto o del otro, pero al final es lo que la gente percibe porque es la información que está pública. Entonces, es lamentable, la verdad, de que ustedes se vean vistos envueltos en este tema, pero al final esa es la única fuente de información. Y nosotros fuimos muy responsables el día de ayer y pusimos en las tablas que estos 20 diputados que no han presentado, 20 diputados y diputadas, esa información nosotros la capturamos del Portal Único de Transparencia. Pero como le digo, que este informe sirva como un insumo, una herramienta para mejorar esta situación. Estamos en el primer semestre, esta es una primera evaluación. Entonces esperamos que para el segundo semestre esta situación se pueda corregir. Mire, qué bueno que ustedes 3 digan que están abiertos a que el CNA ingrese con el mecanismo. No, pero tan es así que nosotros salimos en el portal de transparencia que mandamos nuestra información y así nos hizo, ahí está públicamente, estoy yo, la doctora Figueroa, no sé si la doctora Alicia está ahí, pero nosotros 2 sí salimos ahí, que mandamos nuestra información y seguramente si nos hubiesen preguntado en ese momento que diéramos informe, yo lo hubiera adjuntado. En todo caso, a mí no me molesta, mire, bienvenidos, no está en nuestras manos, digamos, porque nosotros no formamos parte de la Junta Directiva, pero de manera particular sí tengo que responder, ¿verdad? Porque fue mi nombre ahí. Claro. Entonces, yo reconozco el trabajo que hace el Consejo Nacional Anticorrupción, estoy abierto para entregar los informes de toda mi actividad de semestre y bueno, ojalá, como ustedes dicen, este es un insumo y que podamos ir mejorando en el Congreso como institución, pero de manera particular tengo que hacer estas y claro, decir, ¿verdad? Que no es que señalamos a los 20 como no produjeron, sino que esa es la información que hay. Hay otras recomendaciones que se apegan a esto, donde es el tema de falta de darle la palabra a los diputados,
Claro. La mala gestión interna del Congreso Nacional, la parte administrativa que no está reflejando de manera correcta la información. Un ejemplo claro es la página web, la calidad de la información que se sube al portal de transparencia, que son situaciones que nosotros estamos identificando y que a ustedes como diputados se los está llevando en la colada. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Mire, sería fenomenal que nosotros como CNA pudiéramos ingresar con el mecanismo al Congreso, porque nosotros capturaríamos de primera mano la información y podríamos difundirla de manera más clara y más específica en nuestra plataforma web. Entonces, solo quiero que me diga, usted presentó proyectos de ley. Sí, tengo proyectos Correcto. de ley y todo mi trabajo. A lo mejor las recomendaciones, mire, los diputados en el artículo 205 tenemos 45 atribuciones. Entonces, cuando usted solamente refleja en el informe los proyectos presentados, solo está tomando una atribución de las 45 que señala. Entonces, a lo mejor hay que también, de parte nuestra, ajustar ese mecanismo de auditoría, ¿verdad? Porque créame que ser presidente de comisión nos ha llevado un gran trabajo. Y como lo dijimos, a mí me cuesta presentar proyectos porque dictaminarlos, y aquí está la doctora y la doctora, lleva más trabajo que presentarlo. Yo puedo presentar un proyecto y me desentiendo y presento otro a la semana, pero el que dictamina, ese tiene que trabajar 2 meses, 3 meses y no tiene tiempo para presentar proyectos. Entonces, esto hay que advertirle, explicarle a la sociedad hondureña que nosotros tenemos 45 atribuciones en la Constitución de la República, y que se nos juzgue solamente por una de las atribuciones, me parece, digamos, que no es objetivamente confiable para medir la producción versus la productividad, que son 2 términos totalmente distintos. No, y estamos claros, pero vea que cuál es esa actividad que usted dice que es la que más es pública. Su trabajo no se ve visualizado en ningún lado, sí, diputado, y ese es un problema. Y el mecanismo, eso es lo que le ofrecía. El formulario sí les preguntaba qué proyectos han presentado. Eso sí estaba en el formulario que nosotros les mandamos a cada uno de ustedes. Nos reunimos con bancadas, llamamos a cada uno de ustedes. Fue un reto en realidad conseguir el número de cada uno de ustedes. Sí. Y llamarlos y preguntarles, pueden llenar el formulario, les explicamos el formulario les abría las puertas para que ustedes pudieran establecer en él qué han hecho, qué han presentado. Nosotros dimos esa fuimos cabida. de los primeros, y eso entonces en ese momento no se habían presentado proyectos, porque nosotros fuimos de los primeros, entonces, y pasaron 3 meses, me acuerdo. Entonces nosotros hicimos un trabajo duplicado, hicimos el levantamiento del formulario y la revisión del portal, y en ninguna de las dos salía su trabajo efectuado. Entonces, ahí es donde usted tiene que encontrar cuál es el problema. O sea, el informe le está dando a usted el insumo para que usted pueda, con sus demás colegas, poder generar una estrategia para que esto no siga ocurriendo y en el próximo semestre no vuelva a pasar este tema. Bueno, permítanme primero mostrarles ya la lista, ya la leí. Y ahí está la lista. Mientras estoy pasando esta lista, porque quiero darle ya el pase también para reflexionar sobre esto, a la diputada Suyapa Figueroa y Lice Cano. Solo voy a escuchar al diputado Pedro Chávez, que está en comunicación con Frente a Frente. Diputado Chávez, buenos días. Muy buenos días, Renato. Un gusto saludarles y a los compañeros ahí en cabina, a la doctora, a Ramón y a mi hermana Lice y al abogado del CNA. Quiero empezar diciéndoles que nos acusan de no haber presentado ninguna ley, ninguna moción. ¿Por qué pasa eso? Nos enfrentamos a una junta directiva ilegal, quienes deciden a quién da la palabra, a quién sí y a quién no. Ellos deciden. Yo tengo, y mi persona, tenemos meses de pedir la palabra y no nos se los concede. Y con esto solo se demuestra que estamos bajo una dictadura, no solo en el gobierno, sino que también en el Congreso. Todos hemos querido pedir la palabra, todos hemos querido presentar proyectos, pero quien decide, quien se la da es muy redondo.
que es ilegalmente impuesto como presidente del Congreso. Y sobre también el tema que dicen que no presentamos ese formulario que mandó el CNA, en lo personal yo ya lo presenté, es más, a mí me escribieron del CNA para darme las gracias por haber llenado ese formulario, pero no sé por qué yo aparezco ahí. El que nada debe, nada teme. Y hoy, el pueblo hondureño tiene que saber, y ahí están mis 3 compañeros, es Luis Redondo y su junta directiva legal quien decide a quién le da la palabra. Que el pueblo hondureño se dé cuenta. Y yo felicito a la doctora Ciapa Figueroa, a Lizy Cano y al compañero que digan siempre la verdad. Ahí uno pide la palabra, si uno va 100 veces pide la palabra y nunca se la da. Este informe que está haciendo el CNA creo que es incorrecto y debería empaparse más. Los invito que vayan al Congreso Nacional, los invito a las sesiones, que vean cómo todos los compañeros pedimos la palabra y no se nos concede. Bien, muchas gracias al diputado Pedro Chávez, la diputada Karen Martínez. No he podido hacer público que no soy tomada en cuenta, ni estoy en comisiones, ni uso de la palabra. Tengo en estos 6 meses, solo por muchos 6 veces he tenido la palabra. Lo que dice que tampoco se la dan. La diputada María Antonieta Mejía también está en comunicación. Adelante, diputada. Hola, buenos días. Buenos días. Saludo, gracias Renato por el espacio. Saludo a los compañeros, colegas, el doctor Barrios, Lizy Cano y la doctora Ciapa. Y a los compañeros representantes del CNA, un gusto saludarles. En primer lugar, alabo el informe de que mismo muestra el sentir y el pensar de los congresistas 129 y del CNA, como los ojos, los oídos y la boca del pueblo hondureño. Y esta herramienta nos sirve para reflexionar. No obstante, es importante manifestar que los criterios de evaluación se limitan únicamente a la presentación de los proyectos de ley, que creo que eso debe ser una falencia para también a ellos reconocerles que el instrumento debe de nutrirse un poco más, porque nuestras atribuciones, bien las dice la ley orgánica, habla de cuáles son las funciones y los deberes y los derechos de los parlamentarios. En este caso disiento mucho de usted, Renato, cuando dice que no hay que pagarse. Quien ejerce la autoridad ilegal en este momento en la Junta Directiva tiene la potestad de abrirnos y cerrarnos los micrófonos. En reiteradas ocasiones y mandado a Carlos Andino mis propuestas de ley, que tengo desde el mes de marzo estar haciendo el pedido y uso de la palabra, para que se pueda darme la oportunidad de presentar proyectos de ley que van en defensa de las minorías, que son los niños y las niñas de Honduras, que son el adulto mayor y somos nosotras las mujeres. No obstante, no he tenido ninguna respuesta. Dentro de la bancada y al interno, hacemos un listado de la presentación de cada uno de los diputados que desea hacer ese día de la convocatoria, ya sea proyecto de ley, ya sea mociones, ya sea manifestaciones. Día a día de la convocatoria me inscribo en ese listado, el cual es llevado a la Junta Directiva para que se nos ceda el uso de la palabra. Reitero, siempre en reiteradas ocasiones hago presente al hemiciclo, cumplo con mis deberes, salgo hasta a la hora que termine. ¿Para qué? Para que me den el uso de la palabra y yo poder presentar mis decretos de ley. He tenido 3 pocas participaciones y esas son 3 en debates de ley de que ellos proponen como corresponde la ley. No obstante, no les gusta que les digan las verdades en la cara y creo que esto nos ha venido a debilitar nuestra imagen para poder ser pues de una manera evaluado como el congresista 129. Bien. Lamento que en el portal de la transparencia no aparezca María Antonieta, pero no ha presentado ningún proyecto de ley, no porque ella no quiera, no porque ella no los tenga formulado, sino que simple y sencillamente porque no le permiten a ella el uso de la palabra. No está integrada en comisiones. Recientemente, el mes pasado, se me integró una de manera oficial, me llegó la nota. Entonces yo creo que es importante también decirle a los compañeros del CNA que debe haberse un poco más de herramientas para la evaluación de los criterios de evaluación. Muchas gracias, diputada María Antonieta Mejía. Tengo a Russell Tomé, quiere intervenir Nelson Castañeda, pero ya no puedo sostener más mi conciencia si no le hago el pase a la doctora.
Suyapa Figueroa y a Lizy Cano. Pero han visto que he tratado de que ellos hicieran el resumen primero, luego el diputado Barrios dijo, no, deme el pase porque a mí me ponen en la lista de 20 diputados que no ha hecho ningún proyecto de ley. Y entiéndanme la expresión de no le paguen a los diputados que no presenten proyectos de ley. Algunos están demostrando que sí han presentado proyectos de ley. Es que cuando no se trabaja, lo que hace, por lo menos el sector privado, donde yo siempre he estado, es que se despide a la persona si no trabaja. Y la misión de un diputado es crear leyes, aprobarlas, reformarlas, derogarlas, presentar mociones. Y si no se hace eso, entonces yo dije, ¿para qué se le paga? Bueno, está también Russell Tomé en línea, pero yo quiero escuchar a la diputada Suyapa Figueroa y luego a la diputada Lizy Cano, porque en su momento ellos y ellas han sido críticas de alguna forma de conducir el Congreso Nacional de la República. Diputada Figueroa. Gracias, Renato. Primero quiero también felicitar, agradecer la incidencia que el CNA, una instancia de sociedad civil que ha sido altamente confiable para la ciudadanía hondureña y a quienes agradecemos las posturas que ha tenido, no solamente en este gobierno, sino en el gobierno anterior, que fueron contundentes y que fueron claras, y que esas posturas las acompañamos durante nosotros. Estuvimos como oposición al gobierno de Juan Orlando Hernández. En este momento también debo aceptar que ellos, y que conozco perfectamente, que ellos pidieron que se les dejara entrar al Congreso Nacional para hacer una veeduría. De haberlo hecho, Renato, ahí se hubiera visto muy bien reflejado quién votó y quién no votó por la amnistía, por ejemplo. Pero no hay registro de cómo ocurrieron las votaciones. Yo quiero decirle también que me parece injusto, y ahí sí debo criticar en el informe, que no fueron rigurosos en la aplicación de la evaluación. Si yo estoy evaluando una institución, debo ser muy riguroso en el instrumento que utilizo para evaluar a esa institución, porque sé que muchos de los diputados mencionados, y no quiero tampoco salir defendiendo, por ejemplo, a Yahvé, pero voy a usar el ejemplo de él, sé que sí tiene proyectos presentados, porque justamente un día que pedí yo la palabra, que me la dieron solamente para presentar un proyecto, él presentó 4 de una sola vez. Sí. Esas son las cosas que a mí me molestan muchísimo que ocurran en el Congreso. ¿Por qué? Porque es muy diferente que a mí me cueste mucho conseguir que me den la palabra, y cuando me la dan a un diputado de libre le permitan presentar 4 proyectos, 3 proyectos, y a mí me digan, doctora, discúlpeme, pero no puede, hasta aquí terminamos. Ahí ando los proyectos que ya están, todos los días lo llevo, todos los días de las sesiones, y no los he podido presentar. Ahí están las mociones. Pero no solamente es eso, a mí me llama la atención que si hay nacionalistas en comisiones, y me llama la atención que esos nacionalistas que están en las comisiones son justamente a los que siempre se les da la palabra. Usted ya sabe quiénes son los que hablan. Los que hablan no necesariamente son los que piden la palabra. Los que hablan, no sé por qué, dentro del Partido Nacional hay una cantidad de diputados que hablan, que son justamente los que están en comisiones, ¿verdad? Pero el resto, difícilmente nosotros vamos a tener la palabra. Y se supone que el ceder la palabra ha sido un mecanismo, se supone, justo, pero en realidad prácticamente no lo ha sido. Y también decir que el trabajo que se hace en las comisiones es arduo, las reuniones que sostenemos son bastante prolongadas, y sí debo decir que unas comisiones tienen apoyo más que otras también, y se les hace más fácil el trabajo. En cambio, a otras comisiones de repente tenemos un trabajo cuesta arriba. Sí. Entonces, sí creo que le hace falta al Congreso, sobre todo, ser transparente en el hecho de decir cómo se ha votado. Creo que sería una de las cosas que a la gente le gustaría muy bien saber, cuál ha sido los mecanismos de votación.
no solamente que sea transparente, que se consiguieron, porque siempre sale que se consiguieron tarjetas, que se mandaron a traer a no sé dónde, pero objetivamente el voto reflejado y que la población lo pueda ver, eso es lo que haría falta. Renato, yo particularmente soy de las que presento trimestralmente un informe de todo lo que he hecho, de las reuniones sostenidas, de lo que nosotros estamos trabajando, de los proyectos que están a nuestro cargo. Sé que muchas otras comisiones lo hacen, pero no está reflejado. Eso no es atribuible a nosotros como diputados, es atribuible a quien administra el Congreso Nacional. Con respecto al presupuesto, ahí sí yo debo decir algo también muy puntual. Criticamos al Congreso anterior por haber tenido un exceso de presupuesto. Dijimos que el presupuesto lo habían utilizado en rentar prados, en comprar cosas de lujo, etcétera, etcétera. Somos los mismos 128 diputados que hubo en el Congreso anterior y tenemos 200 millones más de presupuesto. Si criticamos a la administración anterior por haber tenido exceso de presupuesto y haberlo malgastado, quiere decir que nosotros, siendo probos en la administración de ese presupuesto, no teníamos justificación para pedir un aumento del presupuesto. Y si, mucho menos, si lo ejecutado, que espero que sea una cifra real, porque vemos que también hay un problema, entonces, y si lo ejecutado es apenas el 33% del presupuesto, entonces yo me pregunto, ¿vamos a hacer el mismo mecanismo que hizo? Yo ahí también diría que hay que hacer una veeduría. Si ese exceso de presupuesto pasa a ese fondo común, el presupuesto no ejecutado, y de ahí, de ese presupuesto, como es como un gran costal en el que pasan los presupuestos de todas las secretarías que no han ejecutado presupuesto, y de ahí el Ejecutivo puede hacer uso de él, redireccionarlo en lo que él quiera. Así que está trabajando con un exceso de presupuesto que finalmente no ejecuta para tener a disposición. No quisiera pensar que eso es que lo critiqué mucho en la administración anterior, cuando la Secretaría de Salud, teniendo tanta necesidad, devolvió 800 millones, 400, 500 millones sin ejecutar, que es una verdadera lástima, porque eso nos habla muy mal de la administración que se está haciendo. Si eso está ocurriendo en el Congreso, si tenemos más presupuesto, si nosotros ahora somos austeros en el manejo de los recursos, entonces no teníamos por qué pedir más presupuesto. Eso por un lado, porque se supone que ya nos están rentando prados de lujo, se supone que ya nos está haciendo gastos superfluos. Entonces ya no hay congresos móviles. Entonces todo eso es bueno. Yo pienso que todas esas cuestiones es bueno, pero que demostremos que realmente entonces somos probos y somos austeros en el manejo de esos fondos. Yo tengo que criticar esa situación, lo he dicho, lo he manifestado, y creo que habrá que hacer una manifestación también, una moción, para que se cumpla la ley y se permita que el CNA, en cumplimiento de esa ley, entre a ser veedor presencial y se le dé todo, se le abra todo lo que se tiene que abrir, los libros, y se le dé toda la información que se requiere, porque cuando se cumple la ley no se debería estar pidiendo permiso. Yo creo que esos mecanismos de fiscalización y esos mecanismos estamos obligados como servidores públicos a hacerlo, y no debería haber ninguna objeción, ningún atraso para que el CNA entre, porque está en ley, es parte de sus atribuciones, y nosotros como congresistas somos los más obligados a cumplir las leyes y la Constitución. Muchas gracias, doctora Solo un apunte que me parece importante en aras de la objetividad. Esta administración heredó una reforma a la ley donde se incorporaron los 128 diputados suplentes. Eso es una suma millonaria que heredó, porque eso se aprobó en el mes de diciembre, y esa incorporación de los 128 diputados suplentes con un sueldo mensual
representa una erogación millonaria que le toca a esta administración, pero es heredada de una decisión de diciembre del año pasado. Pero ahí yo le voy a decir, se decía que en Prados se gastaban 200 prados, habían rentadas, dijeron, Sí. más de 200 prados habían, entonces son menos que los 128 diputados que no ganan, suplentes que no ganan lo que cuesta una prado al mes. Eso es otra realidad. Una prado, según lo que estaban diciendo, costaba 200, porque son blindadas, $200 diarios. Eso es lo que dice que cuesta una prado. Ajá, y un diputado suplente no gana esa cantidad. ¿O es que todavía tienen las prados? Bueno, es que eso es lo que hay que ver, pero ahí justamente es que la veeduría se supone que no. Y no hay manera de encontrar esa información. Se supone que ya no están rentadas. Entonces, porque yo le voy a decir, y ahí sí yo debo decir, el diputado no tiene por qué tener carro asignado del Congreso Nacional. Tiene que andar en su carro. Tiene que gastar su propio combustible. Entonces, yo creo que eso sí es parte de las cosas que no debe suceder en el Congreso Nacional. Es más, hasta la comida no se debería de dar porque se supone que a mí no me da de comer el hospital en donde yo trabajo. Entonces, como todo funcionario, usted no le da de comer el CNA, usted no le manda comida a Canal 5. Yo hay veces que estoy 12, TSI. 14 horas consecutivas, que yo sepa, a mí Entonces, nunca me han mandado sí. un almuerzo, sino que o salgo o me lo traen de mi casa. Entonces, yo creo que todos esos gastos sí no se justifican y deberían eliminarse. Diputada Cano, Lisi. Gracias, Renato. Gracias a mis compañeros diputados y a todo el pueblo hondureño que hoy nos ve. Saludos para los chicos del CNA. Bueno, trataré de hacer uso de mi tiempo de la mejor manera, Renato, porque hay tantas cosas que contar y tantas cosas que decir. Pero particularizando en el tema que ayer presentó el CNA, primero decirles que comparto, tienen todo el reconocimiento. El CNA es un instrumento de veeduría social y ciudadana que fortalece la democracia en nuestro país. Definitivamente debemos de cuidarlo y debemos de valorar muchísimo el trabajo que ustedes hacen. Comparto totalmente, y cuando digo yo, Renato, y quiero hacer esta aclaración, estoy hablando en representación de la bancada del Partido Nacional de Honduras. Lo voy a poner en primera persona, pero quiero que comprendan y entiendan que lo voy a hacer en representación de todos mis compañeros. Siempre toda historia tiene dos versiones. Nosotros compartimos totalmente el informe, lo hemos visto con detalle, pero sí nos gustaría contarles parte de nuestra historia y de lo que a nosotros nos ha pasado y hemos tenido que vivir en el Congreso Nacional. Porque si bien es cierto, esos son datos crudos, números crudos que ustedes han buscado en determinado portal, pero la realidad muchas veces es otra. Ya participaron varios de mis compañeros, Renato, pero yo debo de hacer aclaraciones como, por ejemplo, la ley orgánica del Congreso Nacional establece que todos los diputados, por ley, absolutamente todos debemos conformar una comisión. Es una ley que establece, uno de los artículos, se los puedo leer, pero les repito, quiero hacer uso eficiente del tiempo, y por ley debemos estar integrados en una comisión. 16 diputados propietarios del Partido Nacional no integran ninguna comisión de las 32 ordinarias ni ninguna de las extraordinarias que hasta ahora se han conformado. 16 propietarios y 41 suplentes. Significa que hay 57 diputados que hoy les están soslayando su derecho que le otorga la ley. El diputado Barrios decía que él integra 13 comisiones y hay 57 que no integran ninguna en la bancada del Partido Nacional. Evidentemente, cuando usted le da tanta carga a un diputado, que obviamente yo reconozco el trabajo que el diputado Barrios hace, lo veo ahí en el hemiciclo, ¿verdad? Pero mientras una persona integra 13 comisiones, hay 57 compañeros que no integran ninguna. Imagínese usted si en esas 13 comisiones pudiera estar integrada todas las personas que, obviamente, el trabajo para el diputado sería más sencillo, sería mucho más digerible y él tuviese tiempo para invertir en otro tipo de trabajo que nosotros hacemos como legisladores. Entonces, esa razón, esas situaciones se tienen que decir, Renato. Hoy el Congreso Nacional tiene 8 meses. El informe que ustedes presentaron fue del primer semestre. Tenemos 8 meses y nunca
ha habido una sesión de los jefes de las bancadas. O sea, estamos en el ejercicio de una democracia. El Congreso Nacional es justamente el órgano donde debe primar y donde descansa la democracia, porque ahí estamos representadas las fuerzas equiparadas de acuerdo a lo que la gente votó. Y hoy, a 8 meses, no ha habido una reunión con los jefes de bancada donde el jefe de bancada puede exteriorizar lo que la bancada quiere, cuáles podrían ser las comisiones a las que quisiéramos, de las que quisiéramos participar, y etcétera, etcétera. Hasta ahora, como bien lo manifestaba la diputada Antonieta, y yo quiero destacar el caso de María Antonieta porque vean, tiene 8 meses pidiendo la palabra. Ahí están las pruebas. Nosotros entregamos todas las semanas, todos los días, martes, miércoles y jueves que sesionamos, entregamos un listado como bancada donde van las personas que quieren hacer uso de la palabra para presentar, y esa será una recomendación que yo les daré posteriormente, un proyecto, una iniciativa de ley, una moción o una manifestación, porque los diputados podemos tener ese tipo de prerrogativa de ley. Entonces, María Antonieta ha solicitado la palabra desde marzo, o desde antes, casi desde que iniciamos, y solo le han concedido la palabra en 2 ocasiones, o en 3 ocasiones. Y ha sido, creo yo, para hacer algunas manifestaciones y participar en la discusión de algún decreto, de algunos decretos que se discuten. Entonces, ¿cómo una persona que tiene tan poca participación o que no le dan ese espacio, y hablo de María Antonieta porque ella habló y porque ayer mismo vi en sus redes sociales donde ella misma publicaba cuáles eran los proyectos e iniciativas que quería presentar, las hojas donde ha solicitado las palabras, la palabra, no quiero que sientan que es que la estoy defendiendo, sino que la estoy poniendo como ejemplo, Renato, porque estoy segura que muchos de mis compañeros, y no solo el Partido Nacional, la diputada Karen del PAC, también yo debo destacar, es más, la semana pasada, y la doctora Suyapa es testigo, yo misma le pedí al ingeniero Redondo que le cediera el uso de la palabra a la diputada Karen Martínez, porque tanto a ella como a mí nos quitó la palabra, nos dijo que estábamos fuera de orden cuando estábamos estábamos discutiendo un tema y en realidad coincidía lo que estábamos diciendo con el tema en discusión, y nos quitó la palabra y nos dijo, ustedes están fuera de orden. Y a mí me la devolvió, a ella no. Esa es una particularidad y es una atribución que el presidente del Congreso tiene, y eso yo no lo puedo desconocer, y aunque sea un presidente ilegal, aunque sea una junta directiva ilegal, hoy quien dirige el Congreso es esa junta directiva ilegal, y pues ellos son los que están en el uso de las atribuciones que esta ley otorga, ¿verdad? De dar o no dar la palabra, de conceder, de decir hasta aquí, y eso así lo dice tácitamente la ley orgánica del Congreso Nacional, ¿verdad? Pero es necesario que ustedes conozcan ese tipo de situaciones, que ustedes conozcan también la otra cara de la moneda, ¿verdad? Y las razones por las que muchos de ellos salen pues con baja producción. Yo aquí, Renato, le traje a usted las iniciativas de ley que yo he presentado, los proyectos, los decretos de ley y también las manifestaciones. Y se las traje, no porque yo no salí pues reprobada en ese informe y mi nombre no salió, pero yo quiero preguntarles algo a César y a Nelson. Acá tengo 4 iniciativas que yo se las puedo compartir igualmente a ustedes y que vean que no son iniciativas llanas, o como dice el abogado Barrios, el día de la tortilla, el día del arroz con leche, no, sino que son iniciativas sesudas que de alguna manera, pues lo que me corresponde a mí como diputada es contribuir. 2 manifestaciones, una la pude leer, la otra no la pude leer, pero digo yo, tengo 3 listas, 3 más listas para presentarlas. Ni siquiera han pasado la comisión de dictamen. Entonces, únicamente por cumplir un requisito de no salir aprobado y no salir reprobado, voy a empezar a presentar leyes o empezar a presentar decretos e iniciativas para que la ciudadanía sienta y piense que estoy haciendo mi trabajo. El ejercicio legislativo, el ejercicio parlamentario va más allá de ir a sesión martes, miércoles y jueves. Nosotros somos diputados de domingo a domingo. Tenemos muchísimo trabajo que hacer en nuestro departamento. Francisco Morazán, muchas veces cuando hablamos de Francisco Morazán, nuestro cerebro de inmediato se circunscribe al Distrito Central. No, bueno,
y hablemos del Distrito Central, tiene 898 barrios y colonias, 176 aldeas, pero hay 27 municipios más. Vallecillo, para llegar al centro de Vallecillo, usted que es del norte de este departamento, se tarda 4 horas uno, Renato. Para llegar a Curarén son otras 4 horas y hasta, eso es el Curarén centro, pero si queremos llegar a San Marcos de Curarén son 2 horas más, son 6 horas. Entonces es cierto, nosotros estamos acá, pero tenemos un trabajo que hacer además de estar en el hemiciclo legislativo. Obviamente nuestro deber es estar ahí, cumplir con las comisiones a las que se nos asignan, cumplir con nuestro trabajo, ¿verdad? De ir a sesiones y presentar acuerdos, decretos, mociones y manifestaciones. Entonces yo creo, Renato, que es importante que entendamos que hay cosas que pasan no porque nosotros querramos, sino porque no podemos controlarlas, porque se salen completamente de nuestro control. 57, le repito, 57 compañeros del Partido Nacional no integran ninguna comisión, aun y cuando la ley orgánica se los otorga. Entonces nosotros hemos hecho llamados públicos y hoy aprovecho este espacio, que sé que es un espacio ampliamente, con una audiencia inmensa, para pedirle al ingeniero Redondo, que aunque ilegalmente dirige el Congreso, pero él es el que está en el ejercicio de esa función, que por favor integre a los compañeros diputados del Partido Nacional, que también, Renato, nos hemos presentado al Congreso y así inició nuestra participación en todo el ánimo de construir, en todo el ánimo de contribuir con nuestras aportaciones. Lo dijimos, la doctora Suyapa, tanto la doctora Suyapa como el abogado Barrios son testigos de las participaciones que hemos tenido y decimos, si es por el bien de Honduras, es nuestro deber contribuir, es nuestro deber apoyar, pero si es una cosa que no compartimos, pues obviamente la vamos a señalar con disenso, pero con disenso de altura. Eso es lo que debería hacer un parlamento, ¿verdad? Tener disensos y tener conversaciones y discusiones de altura para que podamos construir el país que soñamos y que merecemos, ¿verdad? Gracias, aunque suene idealista, pero así es. No, solo agregar un poco más que también en la administración del tiempo legislativo, la sesión anterior fue un claro ejemplo de la muy mala administración del tiempo legislativo. Estuvimos todo el tiempo, la sesión empezó como casi a las 6 de la tarde y terminó casi a las 10 y algo de la noche, en solo presentar un solo proyecto. Y se dio tanto la palabra que ahí no se habló solamente de esa carretera y ese puente que hacía falta, sino que se habló de todo. O sea, todo el mundo agarró la palabra, pero no se podía presentar ningún proyecto porque se estaba hablando. Entonces, para que veamos que no solamente administramos mal los recursos económicos, sino que el tiempo que es tan valioso y que ahí por lo menos hubiéramos presentado cada uno de nosotros los proyectos que nos hace falta. Entonces, yo creo que eso son las cosas que se deben evaluar. Y la otra cosa es que no, como dice, vayamos otra vez a generar lo que se hace de presentar ese tipo de proyectos que no tienen ningún impacto y que, dicho sea de paso, los van a sacar de una caja, solo les cambian la fecha. Sí. Es tan vergonzoso eso, y eso es una realidad. Los van a sacar de una caja de otras legislaciones, solo les cambian la fecha y lo vuelven a presentar para decir que produjeron algo. Entonces yo creo que todo eso es responsabilidad de cada uno. Cada uno de nosotros es responsable y es serio en la representación que tiene. Por eso a veces sí me parece injusto que alguien, por ejemplo, al que vemos trabajar en exceso a veces, como el diputado Barrios, salga mal evaluado, y otros compañeros también que hacen un excelente trabajo y que no se visibiliza ese trabajo. Solo me van a permitir unos segunditos porque se me han atrasado las pausas comerciales. Yo diría, Luis Redondo, el presidente del Congreso, indistintamente de que un amplio sector lo considere presidente ilegal del Congreso y otro que es presidente legal, pero es un hombre en la parte digital muy inteligente y lee mucho. Luis, solo es de leer las mecánicas que utilizan en otros parlamentos. Cada partido tiene su vocero en el Congreso. Porque ¿qué sería un parlamento con 300 diputados queriendo intervenir todos? Sí. Solo es de leer las formas, los mecanismos en que funciona el parlamento alemán, el parlamento británico, el parlamento español, primer mundo. Algunas veces
debaten problemas mundiales, más los problemas internos. Y yo no escucho estas discusiones de que a mí no me dan la palabra, que a mí no me dan la palabra. Siempre los partidos políticos representados en un Congreso, en un Parlamento, tienen a sus voceros para hablar por el grupo parlamentario, porque no daría tiempo de que hablen todos. Yo creo que aquí lo que está fallando es, primero, la absoluta discrecionalidad de que goza el presidente del Congreso Nacional. De acuerdo. Pero totalmente. todos los partidos, cuando llegan y lo controlan, prometen reformar eso y nunca lo reforman, porque les conviene tener esa discrecionalidad cuando llegan al poder. Eso es una traición a los intereses de un país que necesita de un gobierno, de un Congreso democrático. Y yo digo que esa ley orgánica del Congreso, eso es lo más antidemocrático que puede haber en el país. Mire usted, viniendo del Parlamento, la ley orgánica del Congreso, eso es lo más antidemocrático por la absoluta discrecionalidad que goza el presidente. Pero cuando las técnicas, los métodos, los mecanismos se definen bien, que cada partido tenga su vocero para que hable, para que debate. Al final también todos los diputados tienen iniciativa de ley, que cuando estos tengan iniciativa las presenten, pero que aquí acostumbran algo, que si el presidente no se da cuenta del contenido del proyecto de ley, no le da la palabra a nadie. Es correcto. Yo digo, eso es antidemocrático. ¿Y a cuenta de qué? El presidente me tiene que preguntar previamente a mí qué proyecto voy a presentar. Si yo soy libre de presentar el proyecto que quiera. Hasta en eso es dictatorial el puesto. No me estoy refiriendo a Luis Redondo, el cargo de presidente del Congreso Nacional de Honduras. Reformen eso, hombre. Ustedes, algunos diputados de Libre, prometieron que reformarían esa ley orgánica. No la han reformado y ya no estamos en el primer semestre, estamos en el segundo semestre de legislatura del año 2022. O sea, hay muchas cosas que hacer para volver más democrático el Congreso. Van a intervenir los miembros del CNA y el diputado Russell Tomé. Le agradezco a Russell su tolerancia de haber estado en el teléfono, pero es que también había la necesidad de escuchar a las diputadas mujeres presentes aquí. Ya, suficiente con que se sientan relegadas en el Congreso como para que vengan a un programa levantándose tempranito y no les demos la palabra. Así que por eso a mí me satisfizo estar 30 minutos escuchándola, al igual que estuve con los varones presentes. Volvemos. Bueno, continuamos con el programa. Miren que en otros parlamentos hasta los tiempos de participación los miden. Y aquí hay diputados con unas peroratas. Sí, es lo que le decía. Correcto. No, lo dicho por usted es correcto y adecuado y oportuno. Sí. Y oportuno. No hay calidad en el tiempo de la legislación hondureña también. Deberían medir el tiempo, presidente Redondo. Porque si no, se les alarga y no le da cabida a todos. Y lo más genial es lo que dice esta televidente. Lo que como sociedad debemos solicitar es que se reduzca el número de diputados. Son una pesada carga para Honduras. Es un gasto que debería destinarse a educación y salud. Si debe haber un Congreso, sí debe haber un Congreso. Es importante su función, pero son demasiados. Y esto es lo genial. Eso de que no se dé la palabra a todos los diputados demuestra que son demasiados. Sí, yo totalmente de acuerdo en eso y estaría yo a favor de que se reduzca el número de diputados. César Espinal, antes de... Y que se pague por sesión. Eso podría ser la otra. Muy pocos querrían serlo. Muy pocos querrían serlo. Pues sí. que estén ahí los que quieren, los que tienen compromiso. Quieren, así es, con el país. Don César Espinal del CNA, antes de ir con Russell Tomé. Quería acotar 2 puntos, nada más. Uno, el primero es aclaratorio, y es hablar de la temporalidad de este informe. Muy importante entender que el mismo hace relación a la evaluación de enero a junio. Por lo tanto, aquí únicamente se tomaron en consideración esos decretos o esos proyectos que fueron presentados en este tiempo. Igualmente, por eso esa lista, y aquí también hago la aclaración, valiéndome de lo que comentaba el diputado que llamó, diputado del Partido Nacional, cuando él hablaba que llenó el formulario del CNA, entonces que no entendía por qué estaba en la lista. Es entender que esta lista únicamente hace relación a los diputados que no presentaron proyectos durante este tiempo de enero a junio. Y aquí hago relación a otra situación, que es ¿dónde obtenemos esta información nosotros? Es del mismo Congreso Nacional, como lo comentábamos ya
En primer lugar, partimos de lo que el portal de transparencia refleja. Igualmente hicimos solicitudes de información a través de la oficina del oficial de transparencia del Congreso y esto es lo que nos han respondido, esto es lo que nos han enviado. Entonces aquí también podemos identificar un problema en cuanto a la calidad o cuál es la información que el Congreso Nacional realmente quiere compartir con nosotros. Ahora, haciendo relación a lo que nos comentaba el diputado Barrios y que le doy la razón, puede que se dé mucho trabajo en las comisiones, que incluso sea un trabajo todavía que genere mayores esfuerzos que estar levantando la mano, estar discutiendo en las sesiones. Pero ¿cuál es el problema? Que esta evaluación en efecto la hicimos a nivel de esa producción individual por diputados y que el trabajo de las comisiones es un trabajo que se puede evaluar la producción por comisión, no se va a ver reflejado individualmente su trabajo porque realmente es muy difícil poder ponderar que tanto una persona tiene esa participación al momento de ejercer las sesiones de la comisión. Información que tal vez podríamos tener si se nos hubiera permitido ingresar al Congreso Nacional, si desde cuando nosotros en marzo solicitamos oficialmente a la Junta Directiva del Congreso el poder ingresar y formar parte de estos espacios durante el día en el Congreso Nacional para conocer de primera mano cómo están laborando los diputados, quizás tendríamos esa información, pero se nos cerró las puertas. Yo sé que han manifestado ustedes la anuencia de que CNA pudiera formar parte de estos momentos, de incluso estar en las sesiones para presenciarlas, pero particularmente en esos momentos cuando se nos cerró la puerta, diputados nada más como la doctora Suyapa, la abogada Maribel Espinosa o la doctora Claudia Ramírez fueron de los pocos que sí mostraron públicamente esa anuencia que CNA pudiera ingresar. Bueno, yo he conocido siempre a Luis Redondo como un hombre democrático, profundamente democrático. Así lo conocí en la oposición algunas veces que me reuní personalmente con él. No sé, Luis, esta decisión de impedirle al CNA que esté dentro, ¿a qué se debe? Porque no me parece una actitud democrática eso. Yo creo, presidente del Congreso, que usted tiene la obligación, conociendo que el CNA se la ha jugado en este país, de que estén adentro. Si usted no está haciendo ninguna cosa incorrecta, si Carlos Zelaya no está haciendo ninguna cosa incorrecta ahí, ¿cuál es el temor de que el CNA no esté ahí monitoreando desde adentro el ambiente y la mecánica legislativa? Me parece que es un error que no coincide con el criterio democrático con que lo hemos conocido. No vaya usted a ser absorbido por el poder, porque, mire, el poder absoluto corrompe y ciega. No se deje cegar por el poder, presidente del Congreso. Conserve esa actitud democrática que tenía en oposición. Escucho al diputado vicepresidente del Congreso, Russell Tomé, que está en la línea telefónica. Russell, primero, gracias por estar tanto tiempo esperándonos, pero es que hoy tenemos un numeroso panel aquí en el Z. Adelante, buenos días. Buenos días, un gusto saludar a todo el auditorio de Frente a Frente. A Renato, yo creo que voy a iniciar algunos aspectos generales para que el pueblo hondureño logre comprender algunos temas. Renato, no hay una situación que hemos estado siempre en contra, que es de esa arbitrariedad de esa ley orgánica. El Partido Nacional, hay que decirlo, la dejó ahora que se ocupan 86 votos para reformarla, para modificarla. Eso es lo que se ocupa. Y también dejó en esa ley orgánica una carga pesada porque colocó que todos los suplentes tienen derecho mensualmente a un salario. Eso aumentó, incrementó la parte de administración. Segundo, como siempre en las opiniones uno trata de hacerle la agenda a otro, ¿va? Digamos, algunos quieren hacer la agenda del Congreso, otros quieren hacer la agenda del presidente. Entonces, segundo, nosotros queríamos decir que después de que mi amigo, el diputado presidente Luis Redondo, presentó aquel informe de los derroches de corrupción que hicieron durante estos 12 años, nosotros esperábamos que el día siguiente, Frente a Frente, lo invitara para poder exponer todos los temas. No hubo esa invitación, no se pudo presentar. A Luis Redondo yo lo he invitado y él no me ha respondido positivamente. A Luis Redondo yo lo he invitado al programa y él siempre dice que tiene compromisos. Así que no se meta con esas cosas, Russell. Intentamos en cosas más serias. Es lo que le digo, mire que, sí, es que yo perdemos el tiempo. 35 minutos lo escuché. Y yo solo lo voy a escuchar, solo lo voy a escuchar 2 minutos más porque ya no tengo tiempo. Dele, si usted... Es por cuestión de tiempo. Haga, bueno, maneje su programa como usted quiera. Y el Congreso nosotros lo manejamos democráticamente. Mire, voy a contestarle ahora a los de ASJ. ASJ, ¿qué sucede con ASJ?
Mire que nosotros esperábamos que ASJ dijera que este Congreso y esta Junta Directiva y nosotros hemos tenido la lucha anticorrupción más frontal de los últimos años. Ya vieron la fortaleza que se le dio a los FERCO, no han fortalecido eso. Vieron el proceso que se hizo derogando los fideicomisos, vieron que derogamos la ley de las sedes, vieron que derogamos la ley de secretos. Nada de eso ha dicho a este CNA, Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque andan en otra agenda. No es una agenda de lucha frontal contra la corrupción, no es una agenda de fortalecimiento de la soberanía del pueblo hondureño, sino que es una agenda vinculada a geopolítica internacional. Voy a decirle un par de cositas y quiero saludar muy respetuosamente a 3 congresistas, la compañera Suyapa Figueroa, la compañera Lizy Cano y el compañero Ramón Barrios. A la compañera Lizy Cano, cuando la escucho hablando de democracia, me confundió, porque 12 años de dictadura nunca habló de democracia, nunca habló de participación, nunca habló de lo que nosotros hemos venido construyendo, que es el respeto a cada uno. Creo que no existe, le digo ustedes 3, ninguno fue diputado en los periodos anteriores. Yo fui diputado del 2014 al 2018. Mauricio Oliva arrollaba a todo el mundo, nunca le dio la palabra a nadie, hizo arbitrariedad en ese Congreso. Y ahora el compañero diputado presidente Luis Redondo le da la palabra las veces que lo solicitan. Si él tiene problemas con la bancada, porque le dicen, mire, porque le da tanto la palabra, pero él ha tenido un compromiso y una actitud de ceder la palabra a todos y a todas. Ahí nadie puede quejarse porque no le dan la palabra. Si son horas y horas escuchando participaciones. Claro, el problema que tenemos, que todos como diputados quisiéramos que se discutieran los temas que nos interesan a nosotros, pero no son así las reglas de la democracia. Cada uno tiene derecho a opinar, cada uno tiene una facultad y una atribución. El diputado Tomás Ramírez del PSH, un gran diputado, jefe de bancada, a él se le da la palabra siempre y él participa. Y digamos ahí, el diputado, el doctor Umaña del PSH, es un hombre muy participativo, presenta de 3 en 3 los proyectos de decreto. No lo mencionó la compañera. Él presenta de 3 cuando le dan la palabra, 3 proyectos presenta de un solo y es del PSH. Y ahí no se menciona. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que muchas veces uno opina porque está viendo el mundo desde sus ojos, pero no desde la forma democrática. La Junta Directiva hemos estado siempre articulando, construyendo condiciones para lograr los procesos de transformación. Yo quiero destacar una cosa del compañero Ramón Barrios de nuestro partido. Le tocó una de las comisiones, diputado Barrios, que puedo decir que muy poca gente tiene la valentía que ustedes y mis compañeros tuvieron de asumir esa comisión de las extradiciones. Usted es un hombre valiente, anduvo recogiendo esa información y era la extradición de un dictador, ex jefe de Estado, y le tocó recibirla, y le tocó recibir un sobre cerrado, y le tocó llevarlo a la caja fuerte del Congreso Nacional. Así que me parece injusto que esta organización, que la respetamos, CNA, la hemos respetado, y se le ha apoyado, se le ha dado el presupuesto que ocupa 11 millones, se le pasa todos los años el Estado para que ellos operen, y seguimos respetándole. Al CNA se le respeta, pero no me parece justo que no hayan establecido que el diputado Ramón Barrios presidió esa comisión de extradición y le tocó una de las cosas de mayor valentía en estos momentos. A Renato decirle que yo siempre le voy a tener todo el respeto. Igual, Russell. Somos igual. Por mandato del pueblo representados. Mire que un tema grande que no se ha discutido aquí en esta lucha anticorrupción y el CNA, yo pensé que ya estaría integrándose a la comisión especial que está revisando el Código de la Impunidad. No, eso no interesa, porque lo que interesa es llevar un ataque a Luis Redondo. Fíjese que Luis Redondo, quiero decirme, ahorita me solidarizo plenamente con él. Hay un compañero, solo cierro en esto, Renato, hay un compañero jefe de bancada de un partido que dice que Luis Redondo ni agua da, dice que es mucha austeridad, y otros dicen que es mucho gasto. No, hombre, no es así. Los procesos son muy transparentes y ha actuado correctamente el compañero Luis Redondo en la administración del Congreso.
Miren, me pedía 15 segundos cada uno de los panelistas, pero desafortunadamente me dice producción, ya no hay tiempo, Renato, si no la computadora nos corta. Así que feliz fin de semana. Gracias igual. Gracias.